Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días, Luis Alberto. ¿Cómo estás? Bien, gusto saludarte. Y el doctor Luis Huesca, buenos días, doctor. Buen día, Luis Alberto. Aquí estamos listos para comenzar. A ver, ¿quién empieza? Porque esos rostros, estos signos que estamos viendo en las calles empiezan a preocupar. ¿Y cómo ocuparnos, doctor Palafox? Y ¿Para buenos dónde? días, Luis Huescas. Nada más para darle buenos días a Luis Huescas. Saludos. Ajá. A ver. Bueno, Sí, para empezar, doctor, ¿hacia dónde vamos y tenemos que ir y cómo están actuando los gobiernos, tanto el Estado y la Federación? Y porque la sociedad está organizada ya, la sociedad ha sacado su creatividad, está resistiendo, está sacando adelante esto también. ¿Cómo, qué datos traes tú de la pérdida y hacia dónde ir, Germán? Abro contigo. sí, mira, yo creo que antes de ver hacia el futuro tenemos que voltear hacia el pasado reciente. Mira, Luis Alberto, la economía sonorense viene cayendo fuertemente a partir del 2017, el tercer y cuarto trimestre. A partir del 2017 no se logra el objetivo de crecer al 4.5%. Eso es generar niveles de producción y niveles de ingresos aceptables para los agentes económicos y para los trabajadores. 2018 la economía vuelve a entrar en una fase de desaceleración. Se le advirtió al secretario de Economía de lo que venía a partir del 2017. 2018 que viene un proceso de desaceleración económica muy fuerte, hicieron caso omiso. Llega 2019 y se presentan tasas de crecimiento negativo en el primer trimestre, segundo trimestre. En el tercer trimestre un incremento cercano al 1%. Y en el cuarto trimestre aparece una caída histórica del menos 2.4% de negativo para el cuarto trimestre. Eso significa que crecimos menos 0.07 en el 2019. En el 2018 crecimos casi 0.90 y en el 2017 alrededor de cero, cercano a cero, ¿no? Entonces, lo que nos está sucediendo es que la pandemia está agarrando a muy mal parado al gobierno del Estado, donde no diseñó ninguna estrategia a partir del 2017, que ya se venía complicado un proceso recesivo de desaceleración a nivel global, y no diseñaron absolutamente nada. Se quedaron con los brazos cruzados, pensando que por sí sola la economía iba a crecer, y lo que estamos viviendo a partir del 2017 es por una falta de visión, una falta de planeación y de no tener dentro del Plan Estatal de Desarrollo una estrategia para enfrentarse a los problemas que se venían a partir del 2017, 2018 y 2019. Hoy, con la pandemia encima, pues se les vino el mundo encima. Yo nomás quisiera escuchar alguna opinión del secretario de Economía y de su equipo para ver primero qué es lo que sucedió, por qué no hicieron lo adecuado a partir del 2017 y qué es lo que tienen planeado para el 2020. Si no lo tuvieron para el 2017, 18, 19 con mucha anticipación, pues difícilmente lo van a tener para lo que se viene, ¿no? Luis Huesca, ¿cómo ves? Me dice entonces Germán que esto es algo que la economía en Sonora venía ya en picada y que esto viene a complicar entonces la situación. Sí, buenos días, audiencia, y un saludo también a mi colega Germán. Yo coincido con el doctor Palafox en la medida en que al cierre del año pasado, o sea, bueno, el 2019, ya estaba en picada, y si promediamos el crecimiento por trimestre, ya realmente empezaron más los últimos 3 trimestres del año pasado, que fueron negativos, cerrando en más o menos en menos 0.6. Y esta tendencia vemos que Sonora está muy ligado entonces al ciclo económico nacional,
en alguna medida nos está pegando esto, y lo de la política económica, como punto de estrategia, vemos que en este actual gobierno ha estado un poco ausente en la medida en que estamos reaccionando, ¿no? En lugar de haber planeado para poder tener expectativas más de crecimiento interno, de un mercado interno más sólido, para que precisamente los negocios pequeños, los negocios que están sufriendo más ahorita, no estuvieran en la condición que están por la contingencia del COVID. Yo tengo unos cálculos que vienen a agregarle a los argumentos de mi colega que me sorprenden. A nivel nacional, y luego lo bajo hasta Sonora, se espera por lo menos, ya hemos visto datos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la CEPAL sobre todo, que me parecen los más confiables, que puede caer México hasta 8.5 puntos la riqueza, la generación de la riqueza, el Producto Interno Bruto. Si al menos en Sonora no nos va tan mal y cayéramos 5 puntos, creo que es muy realista, entre 4 y 5 puntos en nuestra riqueza que generamos en el año, bueno, a nivel nacional, esto es cerca de 1 millón de empleos perdidos. Son exactamente 941.200 empleos que se pueden perder a nivel nacional. En Sonora el dato, y aquí está el dato, pueden ser al menos 34.000 empleos perdidos. O sea, es como dar marcha atrás a los avances, ¿no? Ya esto es casi un hecho. Si Sonora registra este crecimiento negativo, esta caída, y al menos 5, vamos a perder casi lo que se genera en año y medio, o en 2 años, lo que ha venido generándose en el empleo formal. Ojo, porque el empleo informal que tanto nos ayuda a la economía también dinamiza empleos. En Sonora el empleo informal pesa 44%. No es poquito, ¿no? No es poquito. El empleo formal, la ocupación formal es 56%, y de ese sector informal se desagrega en su gran medida en el ámbito servicios, comercio y el agropecuario, esencialmente. Entonces, los datos ya para Sonora finalmente, que son los que nos van, tenemos que estar alertas para apoyar a estos sectores. En el comercio y en el servicio nada más, podemos ver que en el sector servicios la caída puede ser de 9.128 empleos en el estado, y en el comercio pueden caer en cerca de 2.700 empleos, perderse. Entonces, estos datos están calculados como en la ciencia económica nos lo obliga a hacer, que no es solamente aplicar una tasa de caída del crecimiento del PIB, sino se le aplica la respuesta del sector del empleo, es decir, cuántos empleos se generan por cada punto que crece el PIB, y a esto le llamamos la elasticidad producto del empleo. Así que están finos estos cálculos, no son a ojo. Así que esperamos, pues, Sonora, que pueda, si esta cadena de producción viene, ya nos anunció ahorita en la mañana el presidente López Obrador que el 17 de mayo se empieza a abrir un poco ya los negocios, más o menos paralelo como lo está haciendo Estados Unidos, y que para el 30 de mayo esperaría, con todas las medidas sanitarias adecuadas, que esté funcionando todavía ya la economía. Pues esta medida viene a dar más certidumbre. Sin embargo, pues hay que tener siempre cuidado y alerta de un pequeño rebote, ¿no? en la enfermedad. Exacto. Entonces, ¿qué se tiene? Si ya dicen, entonces coinciden, veníamos en picada, de acuerdo a lo que me están diciendo, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Hay números actuales de cuánto es la pérdida de empleo ahorita, por ejemplo, en Sonora? Sabemos a nivel nacional. España hoy, el país de España en su portada, por ejemplo, tiene 1 millón de empleos perdidos, hasta se me hacen pocos. Estados Unidos tiene 30 millones de empleos perdidos hasta la semana pasada, de acuerdo a lo que me decía Dolly Esteves el viernes pasado. Es decir, 30 millones de empleos perdidos. España lleva 1. México, no sé cuánto hay ahorita, no sé cuánto hay en Sonora. ¿Se puede saber, por ejemplo, Germán, cuánto es la pérdida que llevamos ahorita? Del 13 de marzo al 6 de abril a nivel nacional se perdieron 380.000 empleos formales. Los 4 estados más fuertes son los que le impactaron en esa caída en los niveles de empleo.
Pero yo nada más te quiero señalar esto, mira, Luis Alberto. La economía sonorense en el 2019 creció en menos 0.7%. Baja California creció en el 2%. Coahuila en el 1.1%. Chihuahua 2.1%. Nuevo León 1.9%. Tamaulipas 1.6%. La región fronteriza esta creció porque creció Estados Unidos. La pregunta es, ¿por qué Sonora no creció igual al ritmo de la región fronteriza? Eso se puede explicar, o una de las hipótesis es por los bajos salarios, por la baja masa salarial. En Sonora, parte de esa explicación de la caída en los niveles de producción le obedecen a varios factores que tienen que ver con la minería, con la industria automotriz, pero parte importante de esto es que la masa salarial, o sea, los salarios que se pagan en Sonora son muy bajos comparados a lo que se está pagando en la región o los estados fronterizos. Por eso vamos a ver mucha migración de trabajadores hacia estas regiones, porque en Sonora se tiene años en los trabajos formales pagando muy bajos salarios, en algunos casos por llegando a la precariedad laboral. Nos preocupa sobre todo que Index da un dato que posiblemente en Sonora se pierdan en este sector manufacturero entre 30,000 y 40,000 empleos. Hay que recordar que en el 2019, por problemas que uno no sabe, se fueron varias maquiladoras hacia Centroamérica, dejando por fuera casi 4,000 empleos, y por no llegar a acuerdos entre sindicatos y autoridades, en 2019 tuvimos un impacto fuerte en la disminución de los niveles de empleo. Unos 10 días más, Luis Alberto, tendremos los datos para ver los impactos de la caída de los empleos en Sonora, que dadas las estimaciones que hace Index y dadas las salidas de algunas maquiladoras, nos van a poner en una fuerte situación. Estamos hablando de la economía formal. No hemos hablado siquiera de la parte de la economía informal, que es la mayoría de la gente que se entrevistó. Esos van a salir igual, más golpeados que la clase trabajadora formal. Ahí los datos van a ser mucho más fuertes y vamos a hacer una estimación de cuánto es la caída de los niveles de ingresos para esos sectores informales y los impactos que puedan tener dentro de la economía sonorense. Panorama muy mal. Sonora está en la lona de hace algunos años y no se diseña ninguna estrategia para salir adelante en términos estatales y regionales. Luis, ¿cómo ves este panorama? Bueno, ciertamente son entonces a nivel nacional 380,000 empleos formales que se han perdido. Index, hay un pronóstico de 40,000, de 30,000 a 40,000 empleos que se puedan perder en Sonora, me dice Germán. No hay todavía claro cuántos se han perdido en Sonora, aunque sí había ya recuerdo un número de 10,000, no recuerdo. Pero, ¿qué datos tienes tú, Luis, para ir ya cerrando y qué proponen de cómo vamos a salir de esto? Luis Huesca. Sí, claro. Fíjate que aquí total coincidencia en los cálculos en la economía, ¿no? También aquí hicimos la tarea, Germán, yo creo, sin ponernos de acuerdo, estamos coincidiendo. En los datos de la proporción de los trabajadores que están distribuidos ganando no más de 3 salarios mínimos, que pues son considerados como empleos que son precarios. Tengo el dato para el sector formal y para el informal. En el caso del sector formal, el dato no es muy bueno que digamos, es aproximadamente el 62% de los trabajadores en el sector formal laboran por menos de 3 salarios mínimos. Y en la informalidad, este valor sube un poco más, a 75% de los que están como informales están trabajando por no más de 3 salarios mínimos.
Entonces, se corrobora pues el dato a nivel microeconómico con el dato agregado que nos da Germán. Y yo observo que los apoyos que se están dando, que son estrategias pues que a nivel nacional fueron reaccionando los gobiernos estatales, las pequeñas empresas, no es también ajeno como a nivel nacional, a nivel en Sonora, las MIPYMES generan el 75% de los empleos y aportan más del 50% del PIB del Estado. Estos son datos de la Secretaría de Economía que nos ha compartido. Entonces, el 87% se concentra en el sector de los servicios. Y es precisamente en donde está pegando más fuerte todavía, además que la manufactura, claro, de manera formal y por las cadenas de suministro que hay. Los apoyos de créditos, a mí me dicen los pequeños empresarios, chiquitos y pequeños, que le están dando 50,000 pesos, que lo están usando para apoyarse en pagar nómina, luz, a la alarma, internet y el IMSS, sobre todo, el IMSS, ¿no? Las cuotas del IMSS, que es un dato que también se pidió que se gestionara para apoyar en que pudiera el Estado a nivel federal aplazarse los pagos de las cuotas del IMSS, porque al parecer pues no se logró esto hacer y las empresas tienen que seguir pagando esto, las que no hayan cerrado, las que sigan operando. Entonces, no es pequeño el esfuerzo que están haciendo las pequeñas empresas que siguen abiertas. Entonces, los apoyos pues están fluyendo, ya están dando sus apoyos, pero al menos empresas que no tienen más de 10 trabajadores se la están viendo muy, muy difícil. ¿Qué se tiene que hacer entonces para cerrar ya, Germán? ¿Qué propones de cómo puede ser esto menos? Porque ya hemos visto ayudas tanto a nivel federal y estatal. El Estado ha puesto créditos y también digo, tampoco están inactivos. Están ahí ayudando tanto a nivel Sonora como a nivel federal. ¿Qué propones para que esto vaya, para que se vaya reactivando o sea menos pesado? Porque las manifestaciones lo dicen todo. Donald Trump, ahorita me voy a ir con el colega de Telemundo. Ayer estuvo en Arizona, ya van a abrir los negocios el 11 de mayo ya en la mayoría, en algunos estados, más estados, porque Texas ya empezó a abrir, Atlanta, es decir, ¿qué tiene que pasar aquí en Sonora para conectarse a nivel nacional para que esto sea lo menos pesado? ¿Cómo solucionar esto, mi estimado, para cerrar? Sí, mira, yo creo que reasignar el presupuesto de 70,000 millones para un programa para el sector informal, un programa que les llegue como vamos llamándole subsidio para aquellos sectores que son más desprotegidos y que viven día al día. Eso ya lo está haciendo el gobierno federal y el estatal solamente lanza programas para empresas formales, descuidando el sector informal. Entonces, yo propondría una reasignación. Por ejemplo, hay dependencias como fomento al desarrollo, fomento al turismo, que no va a funcionar, se le asignaron 138 millones. Esos 138 millones, o la mitad o 100 millones, se podría ir para apoyos para esos sectores de la economía informal, que son los que van a salir y van a estar en la calle y vas a ver muchas más manifestaciones, porque no alcanza el federal y debería de entrar a compensar el gobierno del Estado. En términos de liberar la economía, pues hay que ser muy cautelosos. Yo creo que se debe abrir gradualmente, selectivamente y con todos los protocolos que marcan los organismos a nivel internacional. Esto a partir del 17 de mayo. Siempre y cuando hay un consenso entre los especialistas que manejan los datos de la pandemia, un grupo de economistas que estamos trabajando en el Departamento de Economía para la apertura de 73 municipios en el estado de Sonora y los sectores productivos. Si eso no hay consenso, va a terminar mal. Hay que consensar el proceso de apertura, de irnos abriendo a la economía, porque si bien es cierto que el programa salva vidas, y lo cual todos estamos totalmente de acuerdo, pero también hay que buscar los medios para salvar vidas. Si la economía no crece
no se van a generar en cierto sector. Por ejemplo, no se va a poder generar, tener mayor capacitación en enfermeras, en médicos, en infraestructura de salud, porque la economía está cayendo. Entonces, también importan los medios de salvar vidas, al igual que las vidas. Entonces, tiene que ser un acuerdo y no un enfrentamiento como que el que estamos viviendo entre los sectores productivos y el gobierno del Estado. De verdad que no ayuda absolutamente para nada, y es hora de sentarse en la mesa a discutir seriamente una problemática que atenta contra la sociedad sonorense. Luis, ¿qué propones para cerrar? Sí, bueno, con base en las estimaciones que nos están haciendo Citibanamex y otros consultores internacionales, se esperaría que el próximo año hay un optimismo de que la economía mexicana pueda crecer a 2.5%, entre 2 y 2.5%. Eso implicaría al menos la posible recuperación de al menos de la mitad de lo que se pierda este año, posiblemente, ¿no? Entonces, yo veo que Sonora en los últimos años está muy conectado a la dinámica del crecimiento nacional, del ciclo nacional. Entonces, si esto sucede también en Sonora, podemos esperar que se recupere la mitad de los hijos perdidos. Por lo tanto, acciones inmediatas es de apoyos al sector, sobre todo el que es más sensible a perder empleos, el sector servicios. Ese es donde por cada punto que caiga la producción, el sector servicios responde con casi el doble, o sea, casi 2 puntos se pierden por cada punto que se pierde de riqueza. Entonces vamos a hablar de que es el doble de caída drástica en los empleos de los sectores servicios y el comercio, ¿no? El que menos se observa que responde es el primario, la actividad agrícola, precisamente por su naturaleza, ¿no? Que ahí no va a haber tanta pérdida de trabajos, pero sí, y en la manufactura, ya de manera formal. Pero entonces hay que apoyar a los informales. Eso sería el mensaje esencial para recuperar, o sea, no desatender al sector informal. Hay que ver la manera incluso hasta poder que se apoye. Una estrategia interesante sería el incorporarlos a la formalidad ahora, pero con apoyo, no con toda la carga fiscal, no, al contrario, darle plazos, darle 3, 4, 5 años para que se formalicen en un esquema como se ha hecho en España, en otros países que han hecho bien este tema de incorporar a los pequeños comerciantes, a los pequeños negocios. Muy bien, pues les agradezco mucho, Germán y Luis, como siempre, y les estaremos dando seguimiento para ver cómo responden y cómo va a evolucionar esta situación para que, insisto, no se complique. Muchas gracias. Saludos, gracias. Gracias, buenos días. Voy a hacer un corte y vuelvo con más información aquí en Proyecto Puente. Trump en Arizona, voy a hablar con Canaco y Canacinta también.